Si una buena historia aburre, está mal contada. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando el programa 17, donde vamos a hablarte sobre cómo conseguir escribir contenido adictivo. No importa el sector en el que te muevas, ni lo aburrido o técnico que sea tu temática. Los consejos de hoy son como los programas de José Mota, para todos los públicos. Y para este podcast me acompaña mi gurú de los contenidos, mi referencia, la reina del vocabulario. Ya está, venga, que siempre hago la misma gracieta. Laura Mengíbar, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Joder, menuda presentación, ¿eh? Ahora como haga un mal podcast, madre mía, quedó fatal. Voy a adelantar que, viendo solo el guión, podría ser el mejor podcast de los 17 que llevamos. Podría llegar a serlo. O sea, hemos preparado un guión donde te queremos ayudar para que tus contenidos tengan todo lo que tienen que tener para convertirse en adictivos, para que se lean, para que se consuman y para que funcionen. Y además, Laura te trae un montón de ejemplos de cómo de verdad conseguir cualquier contenido de temáticas áridas en contenidos atractivos. Venga, Laura, vamos a por ello, ¿no? Pues vamos a por ello, porque sí, la verdad es que nos hemos currado, yo creo, Jorge, un contenido muy, muy chulo para este podcast y que va a ser súper útil. Bueno, lo primero que quiero aclarar sobre el tema de cómo crear contenido adictivo es que mucha gente confunde un contenido periodístico con los contenidos que son para un blog o online en general. No tienen nada que ver, ¿por qué? Porque tienen objetivos diferentes. Perdón. El objetivo de un texto periodístico es seguir la pirámide invertida para que la persona se informe desde el primer párrafo de lo más importante y no tenga que llegar al último para estar medianamente informado sobre cualquier noticia. En un blog lo importante es que el usuario, además de informado, llegue hasta el final, para que esté mucho tiempo en la página y esté entretenido mientras se informa. Es diferente, entonces hay que saber esta diferenciación. De hecho, hace poco me encontré un ejemplo en el que una agencia promocionaba su parte de contenidos diciendo que tenía un maravilloso equipo de periodistas. Y yo pensé, vale, ¿qué te van a escribir? ¿Noticias de prensa? Porque eso te quería preguntar yo sobre esto, que además vamos a pasar rápido porque hay un montón de cosas, pero por no liarnos aquí, ¿tú consideras que la licenciatura de periodismo o el ser periodista o tener un background de periodismo te ayuda a la parte de los contenidos digitales hoy en día? ¿O necesitas otro perfil o otro tipo de experiencias para escribir bien en digital? Yo creo que periodismo te ayuda a escribir bien, no te ayuda a escribir de forma persuasiva, que son dos cosas completamente diferentes. Y online necesitas ser persuasivo, porque tienes un objetivo que cumplir, no solo informar. Y los textos periodísticos simplemente informan, siguen las 5 W y ya está. Esa podría ser la línea entre comunicación y marketing, ¿no? Que claro, en cuanto nos metemos a hacer marketing con los contenidos y los objetivos tienen y los contenidos tienen objetivos de venta, no nos vale el objetivo de comunicar bien solo lo que queremos decir, ¿no? Exacto. Que esto no se tiene que confundir con mentir o con el clickbait, que es algo completamente diferente, que es un timo, una estafa y que nunca se debe llegar ahí. Pero hay que tener algo intermedio entre el clickbait y el periodismo. Lo que son los contenidos tienen que tener un objetivo completamente diferente. Vale, ya tenemos claro que nuestro objetivo de los contenidos es algo más allá de explicar algo o de informar. Queremos que el usuario, después de leer ese contenido, haga algo.
¿Por dónde empezamos, Laura? Pues empezamos por el principio, por el título. Vale. Y yo soy de la opinión de que cualquier tema, por mucho que nos pueda parecer aburrido, puede tener un buen título para un post, ¿vale? Cualquier temática, siempre y cuando siga como uno de o varios, porque se pueden mezclar, de estos conceptos: curiosidad, impacto, beneficio o contraste. Y como si digo esto va a quedar en el aire y nadie lo va a retener, voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la curiosidad, para hablar sobre pues cosechas, agricultura, que bueno, suele ser un tema que muchos consideran, pues bueno, que es un poco denso. Algunos dirían coñazo, los mal hablados. Algunos dirían coñazo, sí. Pues un buen título sería: la plaga más potente que han sufrido las cosechas este año. Creo que engancha, creo que te lleva a leer más, no estás engañando, no estás haciendo clickbait, pero está fomentando que la persona, pues si le interesa el tema, haga clic y se meta. Si vas a utilizar el impacto, tienes que utilizar palabras un poco más duras, ¿vale? Y voy a dar un ejemplo. ¿Por qué usar el clickbait en tu blog mata ventas? Lo de matar ventas es como muy... ¿Cómo? ¿Que estoy perdiendo dinero por utilizar el clickbait? Sí, queridos amigos, el clickbait mata ventas. ¿Por qué? Porque si la persona se siente estafada por el contenido que luego ve, pues no va a comprar. Así de simple. Cuando utilizamos el beneficio, un buen ejemplo es: las 2 fórmulas no mágicas para que las plantas de tu huerto no se mueran. Y aquí estamos tocando también un punto de dolor, que eso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si te interesa lo de para que las plantas de tu huerto no se mueran, es que quizás las plantas de tu huerto se están muriendo. Y bueno, le estás dando un beneficio claro a la persona. Le estás dando una fórmula para que las plantas no se le mueran. O sea, es verdad que ese en concreto, por compararlo con los dos anteriores, el de curiosidad e impacto, el beneficio te centras en decirle al lector qué es lo que se va a llevar del contenido, ¿no? Porque los otros no sabes qué es lo que te vas a llevar exactamente, pero en este dejas claro desde el título qué es lo que te vas a llevar. Exacto. ¿No? Para mí creo que este es como el más marquetero de todos. Sí. Además también utiliza el de las 2 fórmulas no mágicas. ¿Por qué? Porque la frase hecha es la fórmula mágica. Sí. Te está diciendo que no. Sí, creo que este título estaba bastante bien conseguido. Y bueno, si por último hablamos de la parte del contraste, tienes que utilizar algo que habitualmente vaya unido y lo separas. Por ejemplo, ¿cómo ganar más en tu e-commerce vendiendo menos? Son 2 conceptos que chocan, que tú dices, pero ¿cómo vas a ganar más vendiendo menos? Pues como esto choca, tienes que meterte en el artículo y leerlo para ver pues de qué va. Este podría ser podría contenerlo todo. Es decir, el de curiosidad podría tenerlo, el de impacto podría tenerlo, porque eso de ganar más vendiendo menos, eso de cómo va, el beneficio está clarísimo y el contra... O sea, es verdad que este es como un título para dominarlos a todos. Sí, lo tendría a todos, ¿verdad? Total. Sí, a ver, yo desde el principio dije que se pueden mezclar. Y claro, y si los contiene todos, pues mejor que mejor, vamos. O sea, hay que intentar tener los máximos posibles, pero con que tenga uno de estos 4, curiosidad, impacto, beneficio, contraste, ya en principio puede ser un buen título. Vale, pues yo de esto 2 cosas. Uno, me parece súper útil porque nos puede servir como filtro para que alguien coja, vea los títulos de los contenidos que lleva y decir, oye, alguno de estos títulos entraría en alguno de estos 4 puntos, y si no entra, pues a lo mejor hay que darles una vuelta, ¿no? Claro, exacto, le das una vuelta. A mí me ha pasado 40.000 veces que pienso un título, generalmente la primera idea no es la definitiva, también lo digo, y le empiezo a dar una vuelta y otra, pienso en cuáles de estos 4 puntos estoy tocando. Si no estoy tocando ninguno, definitivamente tengo que darle una vuelta. Claro. A lo que voy, que este tema hay que trabajarlo poco a poco y llevar a cabo mucha práctica
Con práctica empiezas a ver enseguida si este es de curiosidad, si es de impacto, si tiene varios, si no. Vamos, pero se puede conseguir. Con un poquito de práctica se consigue y en cualquier tema, por muy aburrido que a priori pueda parecer. Te vamos a dejar los ejemplos, los 4 ejemplos y los 4 puntos y todo en las notas del programa para que puedas ir y coger de ahí lo que necesites y repasar todos los conceptos, porque vamos a contar mucho con todos sus ejemplos y tal, y yo creo que prácticamente va a ser un copia-pega del guión en el artículo del blog para que ahí esté todo. Sí, es que yo creo que la mejor forma de que la gente se quede un poco con los conceptos son los ejemplos. Vale, después del título, ¿qué más tendríamos? Pues lo siguiente... que es como el inicio del post, ¿no? Exacto. Primeras líneas. Exacto. ¿Y qué es lo clave? La primera frase del post. Ahí tienes que enamorar al usuario. Y si no, se va. Yo tenía un profesor en la universidad, un profesor de redacción, que, tengo una anécdota con él que la verdad es que me enseñó muchísimo y nunca se me ha olvidado. Él pedía a todos sus alumnos que escribieran una redacción o una historia sobre un tema y daba 10-15 minutos para que redactáramos nuestras historias y luego pedía voluntarios. Y cuando subía un voluntario y la historia empezaba por en el año no sé qué, o fulanito era un granjero, que él cortaba la frase y decía, ya estoy aburrido, se acabó, o sea, no, ya me estoy aburriendo. Y tenía toda la razón del mundo. En ese momento veía la carita de mis compañeros y pensaba, joder, pobrecillo, macho. Además estamos en primero de periodismo. Y pensaba, ay, pobrecillos y tal. Pero tenía toda la razón del mundo y además ponía un ejemplo muy, muy ilustrativo que era el principio de Moby Dick, que empieza con llamadme Ismael. Y creo que ese inicio vale, estamos hablando de una novela, pero es cierto que cualquier texto, como en su frase inicial te empiece a aburrir, ya estás comenzando tu texto con un problema, no con una solución. Así que hay que tratar de empezar un texto con una frase que a ti como lector pienses que te puede llamar la atención, que te llamaría la atención. Que no empezar con una simple frase de en el sector no sé qué, no sé. Pues no, empieza con algo que impacte y luego ya cuando tengas su atención ya puedes continuar. Esto me parece importante porque es verdad que hay mucha gente que cuando se pone a redactar se toma el primer párrafo como que es el párrafo donde tiene que hacer una introducción, ¿no? Entonces, pues coges ejemplo de introducción y lo que decías tú, ese ejemplo de en el año no sé qué, coges algo de temporal y entonces lo sitúas en el tiempo lo primero. En los últimos 2 años no sé qué, pero lo que dices tú tiene todo el sentido del mundo y es que el inicio del post hay que tratarlo casi como el título, o sea, son como las 2 primeras herramientas y no tienen que ser tanto para contextualizar, sino que tienen que ser de verdad para empezar como a generar emociones, igual que las de arriba eran de curiosidad, beneficio, etcétera, aquí igual, ¿no? Exacto. Yo voy a poner un ejemplo claro. Si Moby Dick, en lugar de, si no empezara con llamadme Ismael, si no empezara con un hombre en el año tal comenzó a hacer no sé qué y luego le pasó esto y luego se embarcó y luego... ¡Qué coñazo! No, eso no, o sea, no sirve. Necesitas captar la atención del usuario desde el principio, desde el minuto 1 y eso está clarísimo. De hecho, vamos a dar algunos ejemplos reales sobre posts que, bueno, de temáticas un poco, lo que decíamos antes, un poco densas, pero que bueno, que la primera línea del post ha sido, pues eso, o impactante, o divertida, o emocionante. Un post sobre cómo negociar el precio de una vivienda, que bueno, yo creo que el sector inmobiliario en general puede considerarse... espesito, vamos. Espesito. Pues este post en concreto comenzaba así. La negociación es un deporte. Oye, pues me están hablando sobre cómo negociar el precio de una vivienda, pero desde el segundo 1 ya han captado mi atención. Y vamos,
creo que esto, vamos, es súper potente. Ese mola en concreto porque además tú ves un contenido que es cómo negociar el precio de una vivienda y te esperas desde el principio un contenido con un estilo como académico, o sea, como economista, y jamás te vas a encontrar en el Expansión que empiece un artículo, la negociación es un deporte. O sea, que también te llama un poco la atención con lo que choca respecto a la temática y al tono que te esperas. Claro, yo creo que con eso hay que jugar. O sea, con eso te ganas al usuario, con eso te ganas al lector. Si tienes un e-commerce, con eso te estás ganando quizá un potencial cliente. Te lo ganas. Ya no solo porque le estás llamando la atención, ya no solo porque estás impactando, sino porque estás siendo completamente diferente y más. Y digo más si tu temática y tu sector es, pues eso, muy, muy encorsetado, muy académico. Si te diferencias con unos textos que realmente llamen la atención a las personas, pues mejor. O sea, hay determinados sectores en los que, bueno, pues esto se entiende muy bien o esto está más establecido y es más difícil diferenciarse con unos textos divertidos o alegres. Pero en los sectores en los que, en general, los textos son bastante densos o aburridos, tío, pues tienes ahí claro, la posibilidad. Es mucho más fácil diferenciarse. Así que, vamos, yo animo a todo el mundo a intentar darle una vuelta a sus textos y... Bueno, vamos a dar un segundo ejemplo. Venga, otro ejemplo. ¿Vale? Un segundo ejemplo de cómo empezar el post. En este caso, era un post sobre cómo cuidar las almohadillas de los perros, de las patitas, para que no se les fastidien con el asfalto y tal, que lo pasan fatal. Aviso. Bueno, pues este post comenzaba así. Nuestros peludos amigos van por la vida sin zapatos. Y te está introduciendo el tema, ¿vale? Pero creo que te llama la atención. Es como darte cuenta de... Madre mía, claro, es que necesito cuidar la salud de las patitas de mi mascota porque es que se pueden dañar. Claro, es que ellos van por ahí sin zapatos. Y además te da la imagen visual de tú mismo ir por ahí sin zapatos y lo que te podrían doler los pies. Creo que también es una forma un poco más llamativa de empezar un post en lugar de... Pues lo primero que debes tener en cuenta para cuidar las almohadillas de no sé qué... Bueno, a ver si pongo este tono de voz. Ya, eso un poco condiciona. Ya, claro, condiciona un poco. Pero bueno, es verdad que se ha cogido. Vale, hasta aquí tendríamos título y tendríamos inicio del post. Te vamos a contar un montón de cosas más con más ejemplos después de decirte por dónde nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Venga, título y primer párrafo. Laura Mengíbar, nuestra guía de las palabras a nivel mundial. ¿Qué sería lo siguiente que nos puede ayudar para tener contenidos que de verdad enganchen? Pues bueno, ya tenemos lo que decías, el título, tenemos la primera frase, ahora pasamos al resto del contenido. Lo más importante es presentar una estructura que no parezca un coñazo. ¿Qué tipo de estructura parece en un coñazo? Pues por muy interesante que sea el contenido, si tú le planteas un párrafo gigante de 25 líneas al lector, por muy maravilloso que sea y muy entretenido, aunque contenga chistes, nadie se lo va a leer y va a parecer más coñazo, más pelmazo de lo que es. Y pongo un ejemplo claro. Si tú un niño, consideremos al usuario como un niño. Si tú le presentas a un niño un filete sin cortar, dice, madre mía, ¿cómo me como esto? Sin embargo, si tú se lo cortas, pues para él va a ser mucho más fácil pensar, bueno, pues poquito a poco me voy a comer yo este filete. Hay que, si podemos, masticarlo por el usuario. Hay que dárselo, en píldoras pequeñas que pueda, pues eso, que pueda masticar y que pueda digerir. De hecho, yo aconsejo que los párrafos no sean de más de 4 o 5 líneas. Porque es que si no, visualmente ya piensas, madre mía,
¿Qué pelmazo? ¿Qué coñazo? Esto que es un consejo de contenidos de redacción, pero en realidad no forma parte de la redacción. O sea, al final la lección que yo saco de este punto es que los contenidos se diseñan. No basta con redactar como si fueras a darle un libro o como si fuera un Word. Tienes que diseñarlo con el mismo objetivo que tienen los contenidos. Entonces, si estás enganchando con un buen título y con una buena entradilla, etcétera, y luego tu diseño no va igual, te estás pegando un tiro en el pie. Sí, exacto, y de hecho tienes que escribir pensando en el diseño. Es decir, que los párrafos estén bien hilados unos con otros, pero que se note perfectamente que son párrafos diferentes y que desarrollan ideas diferentes. Y luego, si nos metemos un poquito más allá, el tema de los títulos, los subtítulos. Hay que darle las cosas masticadas al usuario. De hecho, además, no solo hay que aplicar esto con los párrafos, sino también con las frases. Si te quieres hacer el más listo de la clase o parecer el más listo de la clase con una frase infinita de 4 líneas, eso al usuario, por muy interesante que sea el contenido, eso lo mata. Si una frase es un poco más larga, de 2 líneas, o bueno, de hecho de 1.5, ya empieza a plantearte meter un punto y seguido. Porque si no, la persona cuando lo lee, mentalmente se la está diciendo a sí mismo y necesita un tiempo para respirar. La verdad, o sea, si esa persona no puede leer esa frase en voz alta, tienes que cortar esa frase. O sea, además no puedes desarrollar 20 ideas en una frase, es que es imposible. O sea, no solo hay que pensar en el diseño y en la estructura del contenido en general de párrafos y de títulos, sino que también luego las frases a la hora de redactar, tener un poco claro en la cabeza que no te puedes ir a frases subordinadas de 44 is, de no sé qué y no sé cuántos, no sé qué y no sé cuántos, pero es que tal, no sé qué, sino decir una idea, punto, otra idea, punto. O sea, es lenguaje publicitario. O sea, aquí entramos a lo de periodismo con marketing otra vez. Exacto. O sea, si empiezas a meter lo que tú dices, el cual, cuyo no sé qué, el que... Dios mío de mi vida. Claro. Hay que parar eso. Y de hecho, a ver, yo creo que lo más fácil es que te leas tu texto, lo revises y lo leas incluso en voz alta y pienses, Dios mío, esto no se lo traga... Esto si se lo cuento a mi madre, diría, pero muchacho... Cállate ya. Por favor, Cállate ¿esto ya. qué es? Echarle un poquito de sentido común y decir, no, aquí necesito un punto como Dios manda y necesito cambiar, o sea, diferenciar las frases y diferenciar las ideas. Y de hecho, cuanto más sencilla y cuanto más simple sea la frase, yo creo que a veces mejor. Porque eres directo, estás diciendo lo que quieres, no estás metiendo pajas en las frases y creo que eso es lo que quiere el usuario. Que lo entretengas y le informes, pero siendo claro y natural. La verdad, yo creo que eso es lo más importante. Del estilo... lo más importante que podemos comentar es que ya lo comentamos, es decir, que hay un episodio del podcast que es el número 7 donde hablamos de cómo definir los estilos y te dejamos ahí herramientas y tips para que puedas un poco decidir qué estilo le quieres meter a los textos. O sea que de eso, con que vayáis ahí tenéis ya un programa solo dedicado a eso. ¿Qué más? Aparte de eso, Laura, ¿qué más tenemos? Pues yo creo que cuando te pases por el episodio 7 y ya veas cómo definir el estilo de tu web, después de eso, cuando ya lo tengas definido, si ves que pues tú quieres poner tus textos o que tus textos sean o den una voz, pues un poco académica o encorsetada, que ya verás en el episodio 7 que yo defiendo que esto en muy pocas ocasiones funciona, pero bueno, si tú lo has decidido así, ten en cuenta siempre al escribir un post que tu usuario, por muy formal que sea, por mucho que tenga un puesto de director de una multinacional, es un ser humano, no es un robot. Y entiende perfectamente cuando estás siendo falso, cuando estás siendo hipócrita, cuando estás poniéndote en un... Vamos, que le estás hablando de una manera demasiado, pues eso, encorsetada, demasiado formal. Sé natural, ¿vale? Yo no te estoy diciendo que cuentes
vamos, un chiste en todos los párrafos, ¿vale? Pero no crees demasiada distancia entre el usuario y tú, porque eso no genera, pues, yo qué sé, esa cercanía que las personas agradecen. De hecho, yo creo que la naturalidad en los textos en general online se agradece, porque todos hemos visto 40.000 textos que son demasiado formales, demasiado distantes, que parece que no han escrito para ti. Así que, bueno, yo lo que defiendo en este tema es la naturalidad, que se agradece siempre, vamos. Y de hecho, también un lenguaje sencillo, está claro que adaptado a la jerga que conoce y que desconoce también tu público, pero que sea lo más sencillo posible. No, si sabes que tu público no utiliza determinados tecnicismos, evítalos. Vamos, siempre. No te hagas el listo. O sea, adaptarte a tu público es realmente ser inteligente. Hacerte el listillo es lo peor que puedes hacer. A ver, eso va relacionado un poco con lo que decías antes de las frases. O sea, frases cortas, lenguaje sencillo que lo entienda todo el mundo. Al final, el reto de cuando tienes, que decíamos antes que lo comparábamos un poco con sectores aburridos o sectores complicados, el reto está en hacerlos sencillos. O sea, en que los sectores complejos, si tienes contenidos muy técnicos y muy profesionales, el hacerlo lo más sencillo posible para que cualquiera lo pueda llegar a entender, ¿no? Claro, exacto. Y de hecho, también cortos, quiero decir, el explicar un sector complicado, llamémoslo así, en 700 palabras en lugar de en 4.800, pues el lector lo agradece, y si va a estar igual de informado de ambas maneras, porque bueno, hay temáticas que también es verdad, que es que si no incorporas pues una extensión determinada, pues no llegas a explicar todo lo que necesitas explicar. Pero si lo puedes decir en 700 palabras en lugar de 4.800, yo creo que lo debes hacer. Y que es un ejercicio complicado, es cierto, ¿vale? Porque para resumir hay que tener muy claro las cuestiones básicas y los puntos claves de la información, pero creo que es un ejercicio que hay que llevar a cabo y que el usuario además agradece muchísimo. Pero, claro, ya hagas un texto de 700 palabras o de 4.800, está claro, y tenemos que tener muy en mente que la persona puede, de hecho, va a dispersarse. O sea, aquí vas a dar mi truco preferido, este es el que más me gusta. Es que tenemos que tener en cuenta que las personas, yo qué sé, tienen 1.000 cosas que hacer, ¿vale? Es así, y tenemos la cabeza en 4.000 cosas a la vez. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la persona realmente lea el texto de principio a fin y esté centrado y esté concentrado en lo que está leyendo? Pues tener en cuenta que la persona se va a liar y se va a evadir, y cada 2 párrafos, como mucho 3, decirle: oye, vuelve, estoy aquí y te estoy diciendo algo interesante, ¿vale? Entonces, es verdad que en algunas ocasiones esto puede ser un pequeño guiño, no sé, un juego de palabras, en ocasiones, si tu sector lo permite, ¿por qué no? Un chiste. O sea, darle a entender: oye, vuelve, que esto sigue siendo divertido y sigue siendo guay, ¿vale? Y un ejemplo fue un texto en el que explicábamos al usuario las diferencias entre el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio en el juzgado. O sea, no hay nada más espesito que la diferencia entre el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio en el juzgado. Ojo, Ya no solo espesito, sino delicado. Encima sí. La persona se la hace engorroso todo este tema, está pasando por un momento de su vida complicado. Como vale, ¿qué recurso podríamos meter entonces? Pues, a ver, después de el título, los primeros párrafos, no sé qué, había una parte del post en la que estábamos hablando de las diferencias claras entre uno y otro. Pues empezamos el párrafo en el que se hablaba sobre el divorcio de mutuo acuerdo, diciendo: menos litigios, menos tiempo y menos debates. Y luego ya, este es el tipo de divorcio que más recomendado por bla, bla, bla. Pero ahí
tuvimos un punto de decirle al lector, vuelve. O sea, si empezamos diciendo, este es el tipo de divorcio más recomendado, no sé qué, no sé cuánto, directamente, o sea, la persona dice, venga, hasta luego. Si está pensando en que, yo qué sé, tío, que lo está pasando fatal por lo que sea, pues es que no... Tenemos que poner puntos, dar pinceladas cada 2 o 3 párrafos para que la persona vuelva. Porque tenemos que tener en cuenta que se va a ir, es que se va a evadir. Pero no es porque tu texto o tu información sea mala, sino porque el ser humano es así. De hecho, todos estos consejos y todos estos ejemplos se basan en cómo es el ser humano y cómo piensa y cómo actúa y cómo lee un texto. La persona, pues eso, hay que llamarle constantemente la atención porque si no se pierde. De hecho, muchos profesores también utilizan este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque los alumnos están apoyados con el codo apoyado y con la cabeza apoyada en la mano, diciendo, uff, vaya tostón, y se pierden y se evaden y no están prestando atención a la clase. Pues muchos profesores meten pues eso, cada 10 minutos, cada 5 minutos, un pequeño chiste, un pequeño guiño, que hace que los alumnos vuelvan a conectar con la clase. Y eso lo hemos visto, yo espero, de verdad, que todo el mundo haya tenido buenos profesores que hayan hecho esto, yo por lo menos, la verdad, que he tenido la suerte de tenerlos, y son profesores que al final te llegaban mucho más, es verdad que se lo curraban mucho más, porque es difícil, pero llegaban más, y su labor es que los alumnos, o en este caso el lector, se informe y llegue hasta el final de la información, pero de una forma amena y divertida, que no le cueste. Así que... Buah, un montón de información. En general yo me quedo como resumen que al final el objetivo de todo lo que te hemos contado hoy con los contenidos es un poco como el objetivo que tienes que tener con cualquier cosa que hagas en marketing o comunicación digital hoy, es la tremenda y feroz batalla por la atención que hay hoy en cualquier cosa, de todos los inputs que le llega a cualquier persona que coge el teléfono móvil hoy en día. ¿Por qué te tengo que hacer a ti más caso que al resto cuando vamos a más y más y más información? Si coges todo lo que te ha contado Laura y lo vas aplicando a tus contenidos, vas a tener muchísimas más opciones, con un buen título, con una buena frase de inicio, haciendo caso un poco al lenguaje, diseñando tu contenido. Todo eso te va a ayudar para que todo el esfuerzo y los recursos que implica el producir un contenido, que son bastantes, de verdad luego tengan un retorno y la efectividad que tú quieres. Genial, Laura, ¿te queda algo así como de resumen? Bueno, es que Completito, yo creo que has resumido bastante un poco Vale. todos los puntos, pero una conclusión final: sé natural y ponte en los zapatos de tu lector, porque si lo haces realmente vas a llegar ahí. Venga, pues no te vayas, que te vamos a contar los zapatos que nos hemos puesto nosotros esta semanita. La semanita Paradiser. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves, se graba un viernes y se emite un martes. Hoy no está para contarnos la semanita Sheila Martín, que la tenemos de vacaciones y de descanso, pero en su lugar tenemos un fichaje exactamente igual de fuerte, llegado desde las catacumbas del SEO. Viene a contarnos nuestra semanita Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos. Ha habido como bastante movimiento y sobre todo como mucho piropo. Voy a ir metiendo aplausos por detrás después de cada uno. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque esta semana hemos tenido un montón de menciones, súper buenas además. Vamos a destacar un par de ellas en Twitter. La primera es de Antonio Madera, @astillazo, por si alguien le quiere seguir,
que nos ha comentado y nos ha dicho que recomienda nuestro podcast, que lo ha descubierto a raíz de tu entrevista en digital, Jorge. Ajá. Así que sigue habiendo gente que la sigue escuchando, que le sigue gustando. No como tú que te dormiste cuando la escuchaste, que te dijo, oye, ¿qué te ha parecido tal? Ah, pues es que me dormí. Pero no era porque no me gustase, era porque ese día tenía mucho sueño. Bueno, pero sí ¿a que me no gustó. No te la has vuelto a poner, no la has escuchado entera, la verdad. No. Claro. Pero es que no he tenido tiempo. Bueno, venga. Pero lo tengo típico. muchas ganas de terminarla. Bueno, yo sí la he escuchado entera y he de decir que está genial, Jorge. De Sara. verdad, está muy bien. Y la verdad es que fue toda una masterclass, ¿eh? A mí me gustó un montón. Gracias, Laura, me alegra de que algún compañero me Por lo menos lo poco que escuché sí que me gustó, ¿eh? O sea, antes de hasta dormirte, todo lo de antes. Hasta que me dormí me gustó mucho. Hombre, tenías que aplicar, Jorge, todo lo que hemos hablado ahora. Sí, es verdad. De mantener Bueno. la tensión, tío. Puede ser que me faltara. Venga, ¿qué más? Otra mención en Twitter de Pablo J. Contreras, @pcontrer, que dice que el capítulo en el que hablamos de las herramientas que más nos gustan en Marketing Paradise le pareció excelente. Y nada, darle las gracias Aplausos, desde aquí. Rebeca, aplausos. Muchas gracias por el comentario, Pablo. Y bueno, también hemos tenido otras menciones en LinkedIn, ¿vale? Una de Antonio Madera, que nos dijo que el podcast que sacamos la semana pasada sobre básicos de SEO le pareció para novatos, pero muy recomendable, y que además nos dijo que nos iba a dejar una review premium que estamos deseandito ya de leerla. Qué guay. De hecho, ya hemos tenido dentro en iVoox, hemos tenido un par de reviews también, ¿no? Sí, en iVoox también, una de Luis Felipe González Tello, que desde Panamá nos dice que le ha parecido excelente nuestro podcast, que siempre lo escucha, que además él lo escuchaba siempre desde Google Podcast, pero para poder comentarnos se ha bajado iVoox, así que muchísimas gracias por las molestias, Luis, te lo agradecemos mucho y muchísimas gracias por Detallazo, escucharnos. ¿eh? Sí, Total. sí. Que se coja alguien, se descargue su iVoox. Voy metiendo los aplausos. Se descargue su iVoox para dejarnos una reseña. Esto es un fan, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Este no se me duerme a mí en los podcasts. No. Él seguro que los escucha de principio a fin. Y bueno, también Jesús Sanz nos ha dejado otro comentario, que además la verdad es que es muy curioso, porque dice que en el turbio y oscuro cambiante mundo del marketing y la digitalización le parece que nuestras voces son muy limpias y claras, y que por eso nuestro podcast le parece muy fresco y entretenido, y nos da su más sincera enhorabuena. Así que muchas gracias también a ti, Jesús, por escucharnos y por este piropazo. Se declara fan incondicional y además es como que ya se sabe todo lo que has contado hoy, porque ojo a la introducción. En el turbio, oscuro y cambiante mundo del marketing y la digitalización aparecen las voces limpias, claras e inocentes del joven y rupturista equipo de Paradise. Está claro que a este chico Sí, le encantan los este es adjetivos. copy, Es una cosa que le apasiona. No, pero está muy bien. Está ¿eh? genial, joder. está genial, pero oye, está claro Gracias, su Jesús. pasión Gracias, te lo has por los currado. Si objetivos. no, es que Gracias, este es copy, ¿eh? ya te digo yo que sí, ¿no? O copy o padre de alguno de nosotros, porque hay mucho cariño aquí metido. Se lo han currado todos mucho, la verdad, esta semana con Oye, los que comentarios. muchas gracias a todos y por favor, las agradecemos un montón. Si nos quieres dejar una reseña en iVoox o en iTunes, nos vas a ayudar a llegar a más gente. Eso y compartir el episodio, por supuesto, nos vas a ayudar Sí. seguro. Así que agradecemos un montón estos comentarios, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y más allá de comentarios, bueno, esta semana tenemos que destacar algunas noticias, ¿vale? La primera ha sido el cambio de logo de Volkswagen, que por si alguien no lo ha visto todavía, en Twitter tenemos un hilo en el que explicamos todos los cambios, todo el proceso, y bueno, invitamos a todo el mundo a que lo lea si está interesado en este tema. Nuestra responsable de cambios de logo y analista particular, Lucía Sánchez, se ha currado un hilo donde te cuenta el qué han hecho y por qué lo han hecho y todo. O sea, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Sí, muy completo, ¿eh? Dejamos Sí. el enlace en las notas del programa al hilo directo. De hecho, si alguien quiere pasarse por Twitter a ver si comparte mi opinión, porque veo que el nuevo logo de 2019 se parece mucho, curiosamente, al de 1967. De hecho, en el hilo van a ver una evolución del logo de Volkswagen a lo largo de la historia y yo creo que han vuelto un poco... O sea, es verdad que es más simplista, que es más puro, que tiene líneas más básicas, pero que en 1967 tenían un logo
pues de esas características. A ver si alguien coincide conmigo. Es Venga, a ver que si todo la vuelve, todo vuelve. Y bueno, otra noticia también que queríamos destacar es el post de Chris Busquets, ¿vale? Que habla como sobre cómo dar y recibir feedback sin morir en el intento. Está muy interesante. Explica un poco las diferencias entre una crítica negativa y positiva y cómo no las deberíamos tomar. Así que muy recomendable que todo el mundo se la lea. Sí, que se la lea y que la aplique, pero todo el mundo, todo el planeta, o sea, el mundo en Sí. general. Para mí, en cualquier carrera o en los institutos deberían enseñar a la gente a dar feedback y a recibirlo. Sí, es Para importante. saber recibirlo y pedirlo cuando no te lo dan. Es que me parece que sin eso es imposible que alguien pueda mejorar en nada. Sí, es cierto. Por eso lo queríamos recomendar esta semana, Sí, porque la verdad es que sí. puede ser de ayuda para todo el mundo. Además, Chris es una máquina, ¿eh? O sea, que hacerle caso. Un saludo, Chris. Y bueno, ya por terminar nuestra semanita, un artículo en nuestro blog que ha escrito nuestra compañera Lucía sobre cómo combinar los colores en el diseño de una página web, en el que nos explica cuántos colores utilizar, cómo combinarlos, cómo crear paletas de colores. Muy interesante también, que no lo podéis perder. Ok, muchas gracias, Sara. Nada, vosotros. Gracias, Laura, por esta masterclass de hoy. Nada, a ti. Pues aquí termina nuestro episodio. Decirte que tienes todas las notas del programa, todo lo que te ha contado Laura con sus ejemplos, etcétera, en mkparadise.com/paradisers, y que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.